Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos. Soy Maynie Chang, directora ejecutiva de Fundación Hay Mujeres, y en nombre mío, de su directorio y su presidenta, les damos la bienvenida y les damos las gracias por interesarse en este evento y participar. También les damos las gracias a Fundación BHP por su colaboración en este ciclo de escuchatorios de nuestra voz, y agradecimientos especiales a las tres expertas que nos van a mostrar su mirada sobre temas actuales y de alto interés para quienes estamos expectantes por lo que viene para Chile en el próximo tiempo. Darle las gracias también especiales a Jaime Coloma, académico y gran comunicador, quien es embajador Hay Mujeres y está totalmente comprometido con nuestra misión y hoy moderará esta iniciativa. La misión de Hay Mujeres es contribuir a corregir la disparidad y brechas de género en la opinión y debate público, trabajando para eliminar los obstáculos para la libertad de expresión de las mujeres en los medios de comunicación, así como todo tipo de instituciones que desarrollen conversaciones públicas e incorpora a los hombres en la tarea de promoción de la voz pública de las mujeres. Contamos con una plataforma de más de 700 mujeres expertas en todos los temas, derribando el mito que no hay mujeres para integrar cualquier conversación. Quiero compartirles también que para la misión Hay Mujeres es fundamental una alianza tan importante como lo es nuestra voz, pues tiene total sentido para el trabajo que nosotras realizamos. Nuestra Voz es un proyecto colaborativo de varias instituciones de mujeres y voluntarios y voluntarias que a raíz del estallido social de octubre del año pasado desarrollaron la primera plataforma digital y de opinión ciudadana que utiliza inteligencia artificial para recoger las voces de todas las mujeres que viven en Chile. Nuevamente, muchas gracias a todos quienes ya se han conectado y sin más los dejo con nuestro anfitrión, Jaime Coloma. Muchas gracias, Maynie. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Vamos a repasar la primera parte, digamos, con todos ustedes, para que este encuentro se desarrolle de la mejor forma posible. Recordarles que los micrófonos están silenciados, al igual que las cámaras también apagadas, así los mantendremos para concentrarnos en la conversación con nuestras relatoras y especialistas. Todas las preguntas que ustedes tengan y las dudas que ustedes tengan las pueden hacer llegar a través del chat. Y hemos reservado, de hecho, un espacio al final de este escuchatorio. Me gusta esa frase. Me van a tener que escuchar, poner atención de este escuchatorio para justamente responder las dudas, las preguntas y reflexionar en conjunto aquellas reflexiones y aquellas dudas que se manifiesten. También quiero contarles que estamos transmitiendo este escuchatorio en vivo por YouTube y posteriormente lo vamos a disponibilizar a través del mismo canal. YouTube, por supuesto, de nuestra voz. Vamos a partir presentando a nuestras especialistas, todas ellas expertas, hay mujeres, porque como muy bien dijo Maynie, hay mujeres. Nuestra primera especialista es Valentina Paredes, ella es ingeniera comercial, magíster en economía de la Universidad de Chile, PhD en economía de la Universidad de Berkeley. Sus áreas de especialización son economía laboral, con énfasis en economía de la educación y economía de género. Y las áreas de estudio que desarrolla Valentina son las brechas de género en educación y el efecto, esto es tremendamente interesante y potente, además el efecto de los profesores, profesoras también, por supuesto, en el desempeño de estudiantes. Lo voy a reiterar, es experta de mujeres. También está con nosotros Miriam Enríquez, abogada de la Universidad Nacional de Comahue, magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica, doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Santiago de Compostela, con estudios postdoctorales de la misma universidad, y es además decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, profesora de Derecho de la misma facultad, y es experta en mujeres. Nos acompaña también la doctora Muriel Ramírez Santana, médica especialista en salud pública, magíster en salud pública, mención en epidemiología de la Universidad de Chile, máster en salud internacional y medicina tropical de España, ex Médicos Sin Fronteras, candidata a PhD de la International Public Health en Radboud University, Holanda, candidata a PhD de International Public Health, Radboud University, Holanda, y profesora asociada y directora del Magíster en Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte. También experta en mujeres. Vamos a partir entonces de nuestro escrutatorio del día de hoy, preguntándole a nuestras expertas
cómo han vivido todo este proceso a propósito de esta, entre comillas, nueva normalidad que se está presentando, o que nos están diciendo comunicacionalmente que se está desarrollando después de la pandemia, y quizás también podríamos tomar en consideración todas las dinámicas políticas que han ido ocurriendo. Por lo mismo, vamos a preguntarle a Miriam Enrique cómo ha vivido este proceso y desde dónde ha vivido esta nueva, esta comillas, transformación que se está generando. Miriam, bienvenida, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, Jaime, por la presentación. Y antes de comenzar, quiero agradecer a Hay Mujeres y a Nuestra Voz por la invitación a participar de este panel con notables expertas y con un embajador tan reconocido como Jaime. Estoy orgullosa de ser de la primera generación de Hay Mujeres y espero poder compartir algunas ideas sobre justamente estos desafíos, esta intensidad que estamos viviendo a propósito desde el estallido social, el contexto de la pandemia. Luego Muriel seguramente nos va a explicar que es una epidemia, y efectivamente ha sido un proceso intenso, yo lo resumiría en esa palabra, y también muy desafiante. Y yo situaría el actual contexto no solamente a propósito de la pandemia, sino que creo que convendría tomar un paso atrás y situarnos en la complejidad y en la oportunidad que generó, a mi juicio, el estallido social, porque fue un reflejo de una crisis que yo calificaría multidimensional, como una primera idea. Multidimensional en lo político, en lo social, en lo institucional, en lo económico, que encontró, entre muchos cauces posibles, un cauce constitucional. Y quisiera hablar desde la perspectiva del proceso constituyente, porque esa es justamente mi área de conocimiento como profesora de Derecho Constitucional. Y esto es sumamente significativo porque el cauce constitucional es una vía, podrían haber, insisto, ocurrido distintas, pero curiosamente a los días del estallido social comenzaron a levantarse consignas en torno a la necesidad de contar con una nueva constitución. Y eso es lo que nos tiene entonces en gran medida en este contexto político marcado por un proceso constituyente. Y quisiera decir que cuando esto ocurre, cuando se define que va a ser un cauce institucional el que podría permitir dar salida a esa crisis multidimensional, la voz de las mujeres fue una voz en off. Si uno quisiera vincularlo justamente con la convocatoria de un escuchatorio, de nuestra voz, de la expertise de las mujeres, en ese momento los medios de comunicación, el espacio académico del debate, prácticamente volvió como varios pasos hacia atrás y generó un silencio en el conocimiento, en la opinión de las mujeres. Eso fue algo bien evidente, sin generar detalles. Yo diría que fueron en particular ciertos medios y también el espacio académico. Sin embargo, las mujeres teníamos una organización previa que nos permitió reaccionar favorablemente en orden a plantear como una demanda que queríamos no solamente ser testigos de este proceso, sino que fundamentalmente protagonistas. Y eso fue un contexto bien importante para los resultados que hoy podemos evidenciar, como por ejemplo la posibilidad de contar con una convención paritaria. Yo creo que la clave de ese momento, desde que podemos hablar que este es un momento bien intenso, fue que el trabajo de las mujeres fue un trabajo sumamente organizado, fue un trabajo colaborativo, fue un trabajo solidario, fue un trabajo en red. Y eso entonces permitió presentar esta idea que las mujeres quieren participar de este proceso constituyente, quieren ser protagonistas, y eso fue derivando en plantear ciertas demandas que yo creo que podrían resumirse en el mes de marzo ya como un hecho concreto y muy relevante, el que la convención constitucional que se pudiera votar a propósito del plebiscito de octubre de este año es una convención integrada equilibradamente por hombres y mujeres. Esa es una situación inédita, no solamente a nivel nacional, sino que es una posibilidad inédita porque no ha ocurrido algo así a nivel mundial. Las constituciones en general se han escrito cuando han sido constituciones democráticas y escritas popularmente por grupos representados fundamentalmente por hombres y subrepresentando a las mujeres. Entonces tenemos una oportunidad única y eso es lo que ha marcado entonces estos meses desde octubre a la fecha donde las constitucionalistas,
las historiadoras, las cientistas políticas, las personas que no son profesionales, que son mujeres que quieren dar cuenta de su voz, de su conocimiento, de su vivencia, de su trayectoria, estar muy presentes en esta instancia, en este proceso. Muchas gracias, Miriam. Vamos a escuchar ahora a Muriel Ramírez, justamente para saber, Muriel Ramírez Santana, para saber cómo fue su experiencia, y también fortaleciendo esta idea justamente de nuestra voz, desde la voz de estas mujeres, cómo fue su experiencia. Muriel, Miriam pone un elemento distintivo que tiene que ver con que la construcción de esta nueva normalidad, de esta nueva realidad, se establece antes de la pandemia o epidemia, como dijo Miriam muy bien, que tú nos ibas a explicar, que fue con el estallido social. Quisiera saber también qué es lo que piensas tú y cómo lo viviste todo esto. Bienvenida, Muriel. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de hablar y representar a las mujeres y a las regiones. Eso es importante porque siempre el centralismo en este país es demasiado fuerte. Yo estoy en La Serena y desde acá ha ocurrido algo que para mí era impensable. Yo trabajé harto tiempo también fuera de Chile y tengo esa experiencia en manejo de epidemia en África, con Médicos Sin Fronteras y también en otros países en Asia, en la ex Unión Soviética. Y esta oportunidad, entre comillas, de tener una epidemia tan fuerte y tan terrible, ha sido para mí un aprendizaje permanente. Desde que se inició la pandemia en China y se descubrió que se transmitía por aire y que era de transmisión de persona a persona, yo dije, aquí esto viene mal. Y supe lo que iba a venir. Me empecé a estudiar, a buscar publicaciones, a leer, enterarme de cómo iba la situación durante el verano. Y bueno, en marzo llegó el virus acá y llegó también a fortalecer una situación que ya venía difícil desde antes. Y bueno, el aprendizaje se tuvo que sumar al aprendizaje de la docencia virtual. Nosotros ya durante el estallido tuvimos que aprender a hacer clases virtuales, adaptar toda la enseñanza que hacemos en la universidad. Yo trabajo en la Católica del Norte, le hago clase a los estudiantes de las carreras de la salud, y formando virtualmente y formándonos nosotros como profesoras y profesores también, a aprender a trabajar en línea y a innovar. Es un desafío. Y por otro lado, hoy más que nunca se me ha hecho patente lo que aprendí en el Media Training de Hay Mujeres. Y lo agradezco tanto, porque en realidad en ese momento, cuando yo hice el Media Training hace 3 años atrás, yo decía, bueno, es muy difícil para mí salir en la tele, porque la tele siempre está en Santiago, y yo no estoy en Santiago. Y entonces yo hablaba mucho por la radio, había a veces casos epidémicos puntuales, tuve el ébola, salía en la prensa, y en la radio y en la prensa escrita, pero no en la tele. Y esto ha sido una posibilidad de mostrar que también en regiones habemos personas profesionales, expertas y expertos en otras partes del país, y hemos podido estar presentes también a nivel nacional. Y eso es una representatividad distinta porque, como digo, las regiones siempre quedan como postergadas y siempre Santiago se come todo. Entonces yo diría que en lo personal y en lo profesional
el aprendizaje ha sido de la parte puntual epidémica, que es mi interés de epidemiología de terreno, ha sido aprendizaje a la docencia en línea y a la comunicación en línea, y ha sido un estar presente a pesar de estar lejos del centro. Y eso es fundamental, digo yo, porque nos permite participar. Y bueno, en lo personal, la verdad que me he sentido frustrada hasta cierto punto, porque si bien es cierto, participé en un inicio en la mesa social regional, en el momento que me di cuenta de que no había mucha posibilidad de hacer innovaciones y adecuaciones a la forma de hacer las cosas y a los protocolos en relación a la contención de la epidemia en la región, porque todo viene de Santiago y acá no dan posibilidad de poder tomar decisiones adaptadas a la región, al nivel local y a la realidad distinta que tenemos. En ese momento yo decidí salirme de la mesa social porque ya no se estaban siguiendo las orientaciones que yo podía dar, y bueno, empecé a hacer otras cosas. Y entre esas otras cosas, yo no me puedo quedar tranquila sabiendo que hay una epidemia a mi alrededor y que no puedo hacer nada, y no estando en lugar de poder, yo dije, bueno, acá hay que tomar otra actitud, y mi actitud fue conectarme con mis exalumnos y ex estudiantes del magíster, egresados, que están en centros de salud y en otras áreas en la región, y a través de ellos y ellas organizar charlas de autocuidado para poder prevenir la epidemia. Y no he parado, y llevo más de 2 meses haciendo una charla toda la semana para distintos funcionarios de salud, de atención primaria, para líderes sociales, todo a través de los CEFAM y otras organizaciones sociales que también me han contactado, y esa ha sido mi manera de aportar y hacer valer mi juramento hipocrático, ¿no es cierto? Dado que no puedo hacerlo porque no estoy de otra manera, porque no estoy en un nivel de poder, ¿verdad? Y bueno, es el grano de arena en el cuidado, y eso también es importante porque siendo mujeres nos interesa cuidar a nuestras familias y cuidar a los que están a nuestro alrededor. Eso, yo creo que en pocas palabras. Muchas gracias, Muriel. Y por supuesto, vamos ahora a ver otra perspectiva. Hay que recordar, Miriam, abogada, Muriel, médica, Valentina, economista. Valentina, bienvenida también a este escuchatorio de Hay Mujeres y Nuestra Voz. Por favor, ¿cuál ha sido tu experiencia, tu vivencia en este último tiempo? Muchas gracias, Jaime. Bueno, también aprovecho de agradecer a Hay Mujeres y Nuestra Voz por la oportunidad de estar acá y compartir con estas super mujeres que están presentes, y con Jaime, súper embajador de Hay Mujeres también. Mi vivencia en parte ha sido parecida a lo que ya han mencionado Miriam y Muriel. Específicamente Muriel mencionó lo de la docencia virtual, que es algo que también me tocó experimentar. Yo soy profesora en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. La facultad queda en diagonal Paraguay con Portugal, entonces estaba bien cerca de donde estaba como el centro del estallido social en octubre. Entonces también desde octubre empezamos a tener parte de nuestras clases de forma online. Fue muy repentino, tuvimos que adaptar todo el semestre que ya estaba ocurriendo, tuvimos que hacer el cambio rápidamente, sin nada de preparación, y ahí, bueno, fue un esfuerzo grande para mí, para nosotros como docentes, pero también para los estudiantes, que tuvieron también que adaptarse a esta nueva forma de aprender. Y bueno, esto se siguió intensificando durante este semestre, que ya fue el primer semestre en la universidad, fue absolutamente online, entonces fue una nueva forma de trabajar. A muchas personas les pasó eso. Bueno,
hubo gente que no tuvo ese privilegio, pero también hubo muchos trabajadores que tuvieron que hacer rápidamente esta transición de trabajo presencial a un trabajo online, a una forma de teletrabajo que nuevamente fue sin preparación, fue repentina, un día para otro, se vieron obligados a empezar a esta nueva forma de trabajo. Y entonces ahí hubo bastante aprendizaje de cómo funcionar con esta nueva forma de trabajar. Hay aprendizajes obviamente positivos, mucha gente que empezó a ver que las reuniones podían ser cortas, que se podía tener reuniones de 1 hora y terminar. Eso en el lado positivo, y por otro lado también hubo cosas que fueron negativas, como para mucha gente se difuminó totalmente la frontera entre trabajo y casa. El trabajo entró a sus casas, entra a sus espacios privados, no hay mucha capacidad de desconexión. Eso fue haciendo que mucha gente tuviera altos niveles de estrés, altos niveles de angustia. También el trabajo se volvió había más inseguridad laboral. ¿Qué iba a pasar? ¿Iba a durar este trabajo? ¿Iba a perderlo? Mucha gente efectivamente perdió su trabajo, entonces se agregó toda esta inseguridad laboral, se potenció para mucha gente. Y lo otro que se suma fue que desde marzo los y las que somos padres y madres de niños pequeños, nos vimos enfrentados a este segundo desafío, que fue que la educación de nuestros hijos pasó a estar dentro del hogar. Yo tengo niños relativamente pequeños, tengo un hijo de 9 años en tercero básico y una niñita en kinder. Entonces esta educación que estaba sentada en el colegio pasó al hogar, y eso sumó desafíos para todos. ¿Cómo podíamos hacer que funcionara este trabajo remoto, nuevo, distinto, con estas nuevas responsabilidades que conlleva hacernos más cargo de la educación de los niños? Y para los mismos niños también adaptarse a una educación a distancia. Yo lo viví como docente universitaria, para las profesoras y profesores de colegios también fue un desafío gigante poder hacer esta transición, y ahí surgieron para los temas de corresponsabilidad. Las mujeres en general son las que están haciéndose cargo más de la educación de los niños, del trabajo dentro del hogar. Entonces, para muchas mujeres se les duplicó la carga y empiezan a haber efectos de toda esta nueva normalidad en el trabajo de las mujeres y en la participación laboral de las mujeres. Entonces, yo me reconozco privilegiada, tengo un trabajo que se puede realizar online, tengo las herramientas tecnológicas dentro de mi hogar para que mis niños puedan seguir en su educación online. Entonces yo vivo estos desafíos, pero los vivo de una manera más suave que muchas personas en Chile, que estos desafíos fueron tremendos para ellos. Y bueno, por lo mismo, últimamente he estado bastante activa en ver cómo la reactivación tiene que ser incluyendo a mujeres. Es muy importante que la reactivación no deje fuera a las mujeres. Las mujeres están con estos dobles desafíos. Entonces es importante que en las políticas públicas donde se piensa en reactivación no se deje fuera a las mujeres. Muchas gracias, Valentina. Bueno, esas son la voz de estas 3 mujeres, de Valentina, Miriam y Muriel. Y ahora quiero que entremos de lleno también a la pregunta que se plantea en este escuchatorio, que es: ¿qué trae la nueva normalidad en salud, economía y política? Y desde ese punto de vista, ya hay varios lineamientos que se van entrecruzando. De alguna forma, Valentina acaba de hablar de la corresponsabilidad inmediatamente lo uno con lo que planteaba Miriam al principio, de estos pasos hacia atrás, en definitiva.
Es extraño porque me da la sensación de que hay dinámicas culturales muy profundas, porque efectivamente a raíz de esta situación que se está viviendo hoy día, se ha dejado al descubierto estas realidades. Por de pronto hay personas, como muy bien decía Valentina, privilegiadas que tienen ayuda, que serían las trabajadoras de casa particular, y que hoy día, producto de la pandemia, ven que esa ayuda real de una trabajadora de casa particular, que no es, no se ofendan, pero no es la nanita, no es parte de la familia, es una trabajadora de casa particular que uno puede tener un vínculo afectivo muy profundo. Eso no está en discusión. Pero en definitiva toma conciencia, toma relevancia que muchas veces las dinámicas familiares se sostienen porque hay una persona externa que trabaja en nuestros hogares. Se establece, como también muy bien decía Valentina, una difuminación entre lo público y lo privado. Y desde ese punto de vista, las dinámicas de violencia hoy día, lamentablemente, se han visto profundizadas. Porque probablemente cuando no existía esta dinámica de lo público y lo privado, permitía que la persona violentada pudiera salir de los espacios complejos. Entonces ya con lo que ustedes acaban de decir, Miriam, Muriel, Valentina, se plantea un escenario interesante de pensar y reflexionar respecto a esta nueva normalidad. También Muriel planteó cosas muy potentes relacionadas a la descentralización y cómo finalmente las dinámicas virtuales, que podrían ser parte de esta nueva normalidad, establece una posibilidad real y muy importante de captar cómo se va estableciendo un país tan particular como el nuestro, porque Muriel hizo otro alcance que me parece sustancial recalcarlo, las distintas culturas que se viven en nuestro país. No es lo mismo estar en Antofagasta que estar en La Serena, que estar en Valparaíso, que estar en Santiago, que estar en Concepción, que estar en Rancagua, que estar en Punta Arenas o estar en Puerto Montt o en Chiloé. No es lo mismo. Y desde ese punto de vista se tienen que establecer dinámicas que aúnen este tipo de cosas. Por lo mismo, quisiera ya abrir también ya la conversación, recordarles que pueden, por favor, tengan libertad, esto es una conversación, por ende, si en algún minuto alguna de ustedes quiere rebatir, quiere efectivamente establecer una mirada, profundizar algo que dice otra persona, incluyéndome, tengan plena libertad, ¿ya? Y por lo mismo vamos a partir con esta pregunta. ¿Qué trae la nueva normalidad en salud, economía y política? Y ya que parte con la pregunta con salud, vamos a partir con Muriel. Muriel, ¿cómo ves esta nueva normalidad entonces, ya más en terreno? ¿Cómo ves esta situación? Mira, primero aclarar que las personas probablemente tenemos mucha esperanza en que este virus pueda tener una vacuna para poder irlo controlando. Y lamentablemente, dados los tiempos que se requieren para el desarrollo de las vacunas y que sea una vacuna segura, la medición de la efectividad y de la seguridad de la vacuna requiere tiempo, porque la vacuna se va a poner y se va a probar en personas, y esas personas hacen una reacción, ¿no es cierto?, que es la esperable para que el organismo pueda después defenderse contra el virus, y esa reacción tarda tiempo, naturalmente, y no se puede acelerar, porque es una reacción natural. Entonces, por mucho que queramos tener una vacuna ahora ya, no va a ser posible. Yo creo que, siendo optimista, un año más. Porque después de probar la seguridad viene todo el proceso de producción y se van a necesitar miles de millones de vacunas. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hacemos mientras tanto? No podemos quedarnos encerrados para siempre, ni tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados, ni tampoco, creo yo, podemos aceptar de que haya un nivel de contagio tal afuera en la calle que me dé miedo salir. Y lamentablemente la situación en este momento yo diría que está fuera de control. Para que esté controlado se necesita
tener un bajo nivel de contagio. Nosotros estamos, primero como país, es todo desigual, la epidemia es diferente en los territorios, en los diferentes lugares, regiones, ciudades, etcétera. Van en diferentes fases. Magallanes ya va como en la tercera olita, Santiago va a empezar la segunda luego, nosotros acá estamos en la primera. Entonces hay diferentes fases de epidemia a nivel país, y por lo tanto vuelvo a insistir en la necesidad de la descentralización en la toma de decisiones. Y luego, durante estos meses de epidemia, estando focalizados nada más que en el coronavirus, se han dejado de hacer muchas cosas en salud, y se van acumulando. Pacientes que necesitan terapia para cáncer, pacientes que necesitaban ser operados, tener su cirugía, hay tremendas listas de espera, se ha triplicado la lista de espera en estos meses. Pacientes crónicos que no todos han podido seguir recibiendo su medicamento, y eso lamentablemente, eso yo creo que tiene que retomarse muy luego, porque no podemos más encima a lo que tenemos ya que enfrentar la epidemia y este virus, más encima estar enfrentando descompensaciones de pacientes crónicos. Yo creo que eso hay que resguardarlo. Lo mismo en relación con las mujeres, la posibilidad de continuar sus medicaciones, ¿no es cierto?, anticonceptivas, por ejemplo, los controles de mama, de Papa Nicolau. Eso yo creo que no podemos dejar de hacerlo. Los controles de embarazo, ¿no es cierto?, son fundamentales. Yo sé que los centros de salud de atención primaria aquí tienen una relevancia importante en poder continuar ese trabajo, y los equipos de salud van a tener que adaptarse a trabajar con pacientes con COVID y sin COVID, y hacer protocolos que yo veo que no se están realizando, protocolos para ir planificando el cómo retornar, ¿no es cierto?, con seguridad, tanto para los equipos de salud como para los otros pacientes que no son COVID y que van a lo mejor tener riesgo o algún miedo, ¿no es cierto?, temor en contagiarse si van al hospital a operarse, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas se tienen que planificar y organizar, y basado en evidencia. Entonces, yo creo que esto es algo que a lo mejor, no sé si las autoridades de salud la han estado pensando o no, pero a mí me parece súper importante que se considere. Y lo otro, que yo lo he dicho desde el inicio hasta el cansancio, que se requiere una campaña educativa para que las personas cambien la actitud, en el sentido de que el virus está en las personas, y por lo tanto somos las personas los que tenemos que hacernos partícipes del control del virus, y para eso tienes que estar educado y saber cómo actuar y cómo no actuar en ciertas situaciones. Nadie ha hablado, por ejemplo, de que hace pocas semanas, 2 semanas atrás, se conoció que el virus además se transmite por aerosoles. ¿Qué significa eso? Que quedan gotitas, pequeñas partículas microscópicas con virus en el aire, y que pueden ya no como las gotas que uno sale cuando uno habla, que caen al 1,5 metros, sino que pueden quedar e incluso trasladarse por 10 metros. Y eso significa que hay que ventilar las casas, airear, que entre sol, los lugares cerrados hay que evitarlos, empezar a buscar innovaciones para, por ejemplo, ir cada cierto tiempo a lo mejor desinfectando o aireando, ventilando los lugares cerrados, las oficinas cerradas que tienen los aires acondicionados, los ascensores. Nosotros acá en mi región no tenemos muchos edificios altos en ascensores, pero en Santiago sí, y en otras ciudades sí. Y la verdad es que no dicen eso. A mí me preocupa mucho el tema de los malls, de los cines, que son lugares cerrados, y que no todos los aire acondicionados tienen filtros especiales
para pequeñas partículas como de este virus. Entonces, hay que ir pensando en adaptar y tener la infraestructura adecuada para poder ir retomando algunas actividades. Entre eso, los colegios. Yo he visto al ministro de Educación que está como muy apurado en que quiere abrir y abrir, y no hay ninguna seguridad. En realidad, yo no comparto esa situación, y yo creo que lo que hay que hacer aquí es planificar para tener un reingreso seguro el próximo año, seguro y de calidad, porque además aquí hay muchas brechas digitales. Entonces, claro, como decía Valentina, nosotros somos privilegiadas, tenemos nuestro trabajo, tenemos buena conexión a internet, pero así todo, por ejemplo, a mí me ha ocurrido que a mi hijo se le estropea el computador y se queda sin acceso a clase y tiene que ocupar el teléfono mío o el teléfono de la hermana para poder entrar a clase. Y si eso me pasa a mí, le puede pasar a cualquiera, obviamente. Yo he sabido de casos en que hay un teléfono y los 3 hijos comparten el teléfono para poder bajar las clases y estudiar. Y esa brecha digital va a tener que de alguna manera irse cerrando e irnos adaptando, porque si se quiere volver, a lo mejor hay que innovar en ese punto de vista y mantener a lo mejor a los niños más grandes, a los jóvenes de la media, o a lo mejor desde séptimo, con clases digitales. Y los más chiquititos podrán ir en turnos, pero eso hay que planificarlo y hay que tener además la infraestructura en los colegios. Yo estuve la semana pasada con el colegio de profesores de acá y justamente conversando este tema, y estaba el agente regional de una de las mutualidades presente, y él dijo que la infraestructura que se requiere cambiar en los colegios municipales públicos o estos de la nueva educación pública, es tal la inversión que hay que hacer ahí en infraestructura, que es prácticamente imposible hacerlo en pocos meses para el próximo año. Y eso está ocurriendo en todo el país. Entonces, aquí hay que ser un poco más visionario, no mirar aquí al próximo mes, sino que mirar a lo que viene en marzo y empezar a planificar para eso. Invertir en disminuir la brecha digital, invertir en infraestructura para que podamos tener seguridad, protocolos y participación. Porque cada comunidad escolar es distinta, así como cada universidad también debería hacer partícipe, ¿no es cierto?, de los protocolos que se van a tomar. Nosotros tenemos en este momento el problema para la formación de los médicos y de personal de salud en los campos clínicos, que son en nuestros hospitales, acá en nuestros centros de salud, que están copados, colapsados con el tema del COVID, y no los podemos formar, y tenemos que innovar en simulación y otro tipo de situaciones para poder enseñarles. Entonces, esto hay que tomarlo como un desafío y con mayor participación, porque yo te aseguro de que la gente tiene muchas ideas que se pueden ir adaptando a las realidades locales. Y acá, insisto nuevamente, participación de los territorios, de las distintas comunidades, y con información, ¿ya? Y probablemente no solo yo, sino que muchos salubristas en este país estaríamos dispuestos a apoyar, como así la Sociedad de Epidemiología está apoyando, ¿no es cierto?, los protocolos del CERVEL para que haya un plebiscito seguro y votaciones seguras el próximo año, que también las hay. Y bueno, hay que participar y que nos dejen participar. Muriel, es que quiero aprovechar justamente lo que estás planteando para preguntarle a Valentina qué es lo que piensa ella de toda esta situación, porque hay algo que dijo Miriam al principio y que creo que no hay que dejarlo de lado, y es la multidimensionalidad de lo que se ha generado a partir de esto. De alguna manera nos ha enfrentado a una sociedad sistémica que no veíamos sistémicamente. Incluso la brecha de género no la vemos tampoco como un sistema. Establecemos esta dinámica binaria de hombres y mujeres, casi de hombres contra mujeres,
contextos, perdonen acá si alguno es fanático de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, pero encuentro que no hay nada más nefasto que esas dinámicas donde efectivamente se van separando y van dimensionando como que fuéramos entes radicalmente distintos y que estamos en una constante guerra. Desde ese punto de vista, Valentina, quiero aprovechar justamente lo que acaba de plantear Muriel, porque hay factores económicos muy sustanciales. De hecho, una de las grandes discusiones que se ha planteado de manera concreta es ¿qué privilegiamos, la salud o la economía? Como que no pudiera existir o coexistir estas dos instancias. Por otro lado, y aquí sí me hago cargo, Muriel, y tienes toda la razón, creo que la educación tiene que ir con campañas comunicacionales serias, y en ese sentido creo que los comunicadores, y aquí me hago responsable o hago mea culpa, tenemos un rol sustancial que desarrollar. Comunicadores en los matinales, en los noticiarios, en los programas de entretención, uno tiene que estar constantemente llamando a tomar conciencia para que la ciudadanía entienda esto, porque eso también es educación, de alguna manera, si bien no es el rol de un medio de comunicación educar académicamente, sí está entregando pautas culturales que permean a la sociedad. Valentina, ¿cómo ves esto que plantea Muriel, que efectivamente es bastante global y que, como muy bien decía Miriam, establece una multidimensionalidad, esta cosa sistémica? ¿De qué manera la economía se va a hacer cargo? Sabemos que en Nueva Zelanda están planteando la idea de que el Producto Interno Bruto no sea la medición de la economía. Angela Merkel, Emmanuel Macron está planteando economías circulares más fuertes. Angela Merkel, de hecho, plantea que el Estado se tiene que hacer cargo de ciertas empresas con un 25% de injerencia. Hay cambios radicales. Ahí yo después le voy a preguntar a Miriam, porque también hay cambios radicales a partir del tema de la Constitución. ¿Cómo se está viendo en Chile? Me da la sensación, y aquí corro con colores propios, de que Chile es mucho más conservador en esto, y que no, y no quiero que esto se lea como una consigna, pero que efectivamente pareciera que el sistema no se toca. Sea como sea, pero el sistema no se toca. ¿Cómo se está viendo desde la economía esto? Desde la microeconomía, además, que entiendo, Valentina, que tú ahí tienes harta expertise. Sí, bueno, varias cosas se me ocurren cuando escucho lo que decía Muriel y después lo que me mencionas tú, Jaime. Primero, hace un tiempo vi una viñeta que creo que era muy ilustrativa, que salía unas personas asustadas de una ola que se les venía encima, que era la ola de la pandemia, pero detrás venía la ola de la recesión y más atrás la ola del cambio climático. O sea, La estamos vi, enfrentados. excelente viñeta. Dramática, pero excelente, la vi, sí. Dramáticas, sí. Sí, estamos enfrentados a bastantes desafíos en este minuto y claro, no deberíamos ver como todo esto como soluciones separadas, sino que al final deberíamos también aprovechar estos cambios que se están produciendo para que la reactivación, por ejemplo, sea reactivación sostenible, que sea una reactivación más verde, aprovechar de hacer esos cambios de la economía y no ver como tanto estas dicotomías como economía salud, economía sustentabilidad, se puede integrar de una mucho mejor manera. Entonces creo que ahí hay que aprovechar la oportunidad que se nos abre acá para que, por ejemplo, la reactivación sea usando empresas más verdes, sea con mujeres, por supuesto. Entonces, de todos modos, ahí dejar de hacer tanta dicotomía. También vi unos gráficos muy interesantes en Estados Unidos que comparaban la caída en economía, o sea, como estos efectos negativos en economía, de estados que cerraron completamente y estados que no cerraron. Y la caída era bastante similar en ambos estados. Entonces, también muestra no estamos, que esto no es elegir una cosa versus otra, estamos ante estos desafíos que se producen producto de la pandemia y eso. Entonces, dejar de verlo como dicotomía y también decir que yo veo que los desafíos más grandes se pueden resumir como en desigualdad. Ya el estallido en octubre nos puso este concepto muy fuerte, estamos en una sociedad en Chile muy desigual, pero la nueva normalidad podría acentuar esas desigualdades si no hacemos nada. Acá tenemos que
poner política pública, tenemos que ser creativos en nuestra política pública, porque yo veo dos desigualdades que se van a disparar. Primero, relacionado a lo que decía Muriel, los colegios cerrados agrandan brechas educativas, y la educación es importante para después que la gente pueda lograr mayores ingresos, etc. Acá lo que estamos viendo primero es esta brecha digital que hace que algunos niños no tengan la posibilidad de seguir aprendiendo como otros. Hay niños que tienen la tecnología en su casa, los colegios están haciendo las clases online, están continuando con el proceso educativo, pero obviamente eso es algunos colegios, otros no tienen la oportunidad, otras familias tienen que compartir un celular entre toda la familia, y lo mismo con los padres. Los padres hemos tenido que hacernos cargo en parte de la educación de nuestros hijos, pero hay padres con niveles educativos altos, hay padres que no tienen esos niveles educativos, y para esos padres el colegio era fundamental. Un padre que no sé, que no sabía leer, por ejemplo, o que sabía leer a un nivel muy básico, no podemos esperar que ese padre esté enseñándole a leer a sus hijos en la casa, mientras que va a haber otros padres mucho más preparados para poder enseñar. Y eso es una desigualdad que se empieza a ver a largo plazo. Si no hacemos nada, si no ayudamos a cerrar esa brecha, lo vamos a estar viendo, lo vamos a ver ahora en puntaje CIMSE, pero lo vamos a estar viendo 20 años más en salario también, y así. Entonces eso es donde hay que poner política pública ahí, y también en el tema de empleo femenino, de participación laboral femenina. Ya en abril se vio que la participación laboral femenina retrocedió 10 años, y eso se explica en parte porque las mujeres están en ocupaciones, haciendo trabajos en que tienen más el contacto cara a cara, que es donde hay más riesgo del COVID. ¿Sí? En todo lo que sea cara a cara, servicios, son empleos que especialmente se vieron afectados por la pandemia. Y además, lo que ya salió, que los temas de corresponsabilidad, como los temas de los cuidados, caen especialmente sobre las mujeres. También muchas mujeres perdieron el trabajo y no tuvieron la posibilidad de salir a buscar otro. Tenían que hacerse cargo de hijos que ya no tenían acceso a jardines infantiles, educación preescolar o escolar, y tuvieron que quedarse haciendo cargo de esos hijos. Y en la medida que vayamos reactivando la economía, entonces en la medida que vayamos abriendo los trabajos, pero sin abrir los colegios y sin abrir guarderías o jardines infantiles, esas mujeres no van a volver. Y mientras más se demoren en poder volver, también esa salida puede hacerse permanente. O sea, ahí en economía hablamos de lagunas en el mercado laboral. Mientras más laguna tenga esa persona, más difícil va a ser que luego se reintegre. Entonces esa es otra brecha que crece, y si no hacemos nada, vamos a tener mayor desigualdad. Hay aspectos interesantes, Valentina, que estabas mencionando, y aquí quiero ir con Miriam respecto a justamente la desigualdad y la posibilidad que se acentúen las desigualdades. No puedo dejar de pensar, y no sé qué piensan ustedes, en los aspectos culturales, porque en definitiva también se establece la idea de que los niños, o los terceros también, porque pueden ser los adultos, se cuidan mejor desde lo femenino, desde las mujeres en realidad. En este caso ni siquiera es lo femenino, que son las mujeres propiamente tal. Sin embargo, hemos visto, y lo mencionó Miriam, creo, cuando estuvimos en la primera parte, habló justamente de que las mujeres establecían una dinámica más organizada, más colaborativa, y que desarrollaban instancias de poder que son interesantes, y de liderazgo, que son tremendamente interesantes a tomar en consideración. La figura femenina hoy día, el liderazgo femenino, y aquí sí hago la distinción entre mujeres y liderazgo femenino, porque el liderazgo femenino también lo podría ejercer un hombre, tiene una conformación bien potente, y han habido actoras
políticas muy, muy importantes hoy día a raíz de la pandemia. Sin embargo, los aspectos culturales, sobre todo en Chile, agrandan la brecha. Ahí hay algo que tenemos que cambiar y que definitivamente, Miriam, las dinámicas culturales, las dinámicas políticas que deberían aunar lo que dice Muriel, lo que dice Valentina, que es algo que también tenemos que reinsertar dentro de nuestro lenguaje. Descalificamos lo político per se y no entendemos que finalmente todo acto es político. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se percibe en esta idea de nueva normalidad que podría ser muy auspicioso o, como bien decía Valentina, podría ser francamente angustiante, dependiendo de cómo la enfrentemos y cómo la empecemos a pensar? ¿Qué piensas tú ahí, Miriam? Gracias por esa pregunta, porque nos pone ya en el terreno de los desafíos que asume el proceso constituyente, cómo va a reflejar la participación de las mujeres en el proceso, los resultados de contenidos en una nueva constitución. En general, cuando nosotros nos imaginamos una nueva constitución, se tiende a pensar que la perspectiva de las mujeres tiene tiene más relación con los derechos. Pero en definitiva lo que se está jugando aquí de alguna forma es el poder. Yo creo que es una cuestión súper, hay que hacerle hincapié porque sería un proceso incompleto si el resultado de este proceso para las mujeres fuera el reconocimiento solo de sus derechos, sin que haya una distribución equitativa del poder. Y eso supone repensar completamente las instituciones. Y algunos le hemos dado nombre a esa reflexión como democracia paritaria, porque el proceso previo al resultado que fue la Convención Constitucional con igualdad de representación de hombres y mujeres, supuso repensar una serie de conceptos. Por lo pronto, la idea de representación misma. En la idea de representación, en general nosotros nos hacemos una idea de que la representación es suficiente si las mujeres pueden elegir. Eso es como lo que hemos entendido siempre de representación. Pero también hoy se plantea la idea de una representación espejo o reflejo de la sociedad. De tal manera que si las mujeres constituyen más del 50% de la población, la demanda que plantearon las mujeres fue que en la Convención Constitucional o en los órganos que fueran más adelante, las mujeres también puedan ser la mitad en su integración. Y esa es una idea completamente distinta de representación, que al mismo tiempo lleva a una idea distinta de democracia, donde las mujeres no solamente van a demandar tener derechos, que hoy no están necesariamente previstos en la Constitución, salvo una idea de igualdad formal entre hombres y mujeres, sino que derechos que tengan un titular específico que sean las mujeres, las adolescentes, las niñas, desde todo punto de vista, derechos como por ejemplo a la corresponsabilidad, a la igualdad salarial, a la prohibición de la violencia, por listar algunos. Pero fundamentalmente también tendría que ser un resultado pensar que la distribución del poder sea equitativa. Y eso hace entonces que haya una necesidad de goce igual de los derechos, tanto en el ámbito privado como en lo público, porque es ahí donde está principalmente el desafío. Yo creo que el desafío es nuevamente multidimensional porque estos son desafíos que hubieran sido en cualquier contexto que se está discutiendo una nueva constitución o una reforma constitucional profunda. Pero además esto está cruzado por la pandemia, que lo que hace es hacer todavía más notoria la desigualdad entre hombres y mujeres, la hace más notoria y la pandemia la profundizó. Entonces, si uno mira, por ejemplo, el ámbito económico, ¿quiénes han sido los más perjudicados de la pandemia? Las mujeres, porque en general las mujeres tienen trabajos precarios, porque luego el desempleo afectó principalmente a las mujeres, porque las mujeres no tienen ahorros en el ámbito de la seguridad social, incluso para hacer frente a esta situación excepcional. La violencia de género ha sido mucho más evidente por justamente la situación del encierro. Cuando uno habla de violencia, piensa en violencia física, pero imaginémonos que en el caso de las niñas y las adolescentes, en esta situación de encierro, la violencia sexual ha sido fuera de todo tipo de brutal, porque creo que la palabra brutal lo grafica. El que los cuidados estén a cargo fundamentalmente de las mujeres y sea un espacio no reconocido ni remunerado, también profundiza esta situación.
Creo que también, así como las mujeres han sido las principales víctimas de la pandemia, y esto se va a reflejar luego en la discusión constitucional, las mujeres también han liderado las soluciones. Yo creo que hay que destacarlo, porque las mujeres han sido esta suerte de primera línea en el ámbito de la salud. Y los liderazgos de mujeres a nivel internacional y nacional han sido evidentes en una lógica muy distinta de cómo se tiene que asumir este problema, colocando a las personas en el centro de la dificultad. Y creo que también hay que mirar que esto no es una cuestión solamente de algunas mujeres, es todavía más complejo cuando se van acentuando esta posibilidad de que la afectación sea interseccional. Más afectación para las mujeres pobres, mayor afectación para las mujeres pobres indígenas, peor situación para las mujeres privadas de libertad, para las migrantes. Entonces yo creo que esto es mucho, mucho más complejo de lo que uno se pudiera imaginar, porque insisto, un proceso constitucional o un proceso constituyente mantiene el desafío que la voz de las mujeres sea escuchada, que las mujeres tengan un espacio para plantear sus propios intereses, los intereses de todos además, pero además esto está marcado por el contexto actual de la pandemia, donde es mucho más evidente en la situación desmedrada que tienen las mujeres y que seguramente va a tener recepción o va a recoger ciertos contenidos en la nueva Constitución, si es que el proceso sigue todos los eventuales pasos que están planteados. Está supeditado a muchas cuestiones que lleguemos hasta ese punto. Es muy interesante lo que han planteado las tres, en realidad. Hay varias cosas que me llaman la atención y justamente a raíz de lo que planteaba Miriam, y que aquí afecta o se establece en una dimensión bien potente, y es poner a la persona en el centro. ¿Y por qué destaco esta idea? Porque cuando la discusión se centra en la salud o la economía, se les olvida que finalmente la salud afecta a la persona, la economía afecta a la persona, y finalmente es la persona la que tiene que estar en el centro. O sea, estamos, y como muy bien decía Valentina, en una dimensión donde la política pública es sustancial, entendiendo que incluso el mercado o la economía está construida por personas y para personas. Entonces, como que se nos olvida esa idea. Y ahí entran estas como concepciones más abstractas. Por otro lado, mira, me habla del tema del poder, que me parece que es muy, muy importante. Y también de algo que es sustancial, que tiene que ver con la representatividad respecto al género. Y yo fíjate que pensé también una representatividad simbólica, porque lo conversamos en algún minuto, y yo creo que está denostado lo femenino per se. O sea, que el liderazgo, por ejemplo, yo por eso hice la distinción del liderazgo femenino, que también lo podían ejercer hombres, porque en general nos hemos acostumbrado incluso a mujeres que ejercen el liderazgo masculino, y son mujeres. Sin embargo, cuando un hombre ejerce un liderazgo femenino, se desprestigia, incluso se desprestigia la masculinidad, lo vemos de manera rara, como que no debiera ser. La sensibilidad la leemos como algo malo, la inclusión lo leemos como algo malo. De hecho, Jacinda Ardern hace una alocución muy bonita respecto a las cosas que se le critican. Entonces ella dice, en un minuto plantea, dice Jacinda Ardern, la primer ministra de Nueva Zelanda, dice, ¿por qué yo no puedo ser inclusiva, contenedora, cariñosa y al mismo tiempo ejercer poder? O sea, ¿en qué parte no se cree que no se pueden hacer las dos cosas? Y eso es muy interesante respecto a lo que dice Miriam. Estamos con tiempos bastante puntuales, no quiero pasarme, y por lo mismo voy a dar paso a algunas preguntas. La primera pregunta, Muriel, es para ti, y tiene que ver con esto que dijiste del contagio en aerosol, que en realidad marca una dimensión distinta, que es bastante interesante y compleja, porque tú también decías una cosa muy importante, que pongamos el foco, dejemos de tratar al virus como que fuera un enemigo espantoso. El virus no tiene, no tiene un condicionamiento humano, es un virus, no está pensando en dañar a nadie, es más, no está pensando, no está reflexionando por lo simbólico. Sin embargo, a quienes podemos educar es a las personas nuevamente. Entonces la pregunta es, respecto a este nuevo descubrimiento del contagio aerosol, donde las personas se pueden contagiar con el virus en el aire, ¿sigue siendo la mascarilla y el lavado de manos la forma de prevención? Especialmente para las personas que toman movilización pública diaria y están expuestas a tumultos en lugares cerrados. Y aquí
quiero hacer la distinción por lo que decía Valentina, para que vean cómo finalmente todo está unido. A ver, hacer cuarentena, la verdad, muchachas, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo creo que ha sido un privilegio. Mucha gente no puede hacer cuarentena. Muchas personas han tenido que seguir con comercio en la calle, pidiendo dinero, y eso ha generado también una dimensión de tomar conciencia que creo que es importante. Entonces, entendiendo que hacer cuarentena lamentablemente es un privilegio, ahí yo le voy a preguntar después a Valentina, ¿cómo podemos hacer para que la gente haga cuarentena? Todos hacen que hay que hacer cuarentena de nuevo. Esta pregunta es muy sustancial, Muriel. ¿Qué pasa con toda que finalmente la mayoría toma transporte público, la mayoría está en lugares cerrados, la mayoría establece en esas dimensiones, y hoy día la calle también se transforma como un lugar abierto en un espacio, comillas, complejo? ¿Qué podrías contestarle a esta persona en relación a la prevención, el lavado de manos, la mascarilla y un poco lo que tú nos habías planteado inicialmente? Mira, voy a ir primero a responder la pregunta. El uso, a ver, la transmisión sigue siendo igual de contacto persona a persona, pero se agrega la transmisión aérea. Por lo tanto, lo que se ha dicho siempre, la distancia física, no social, porque estamos todos conectados. Aquí estamos. Qué bueno que aclares eso, qué bueno que aclares eso. La distancia física, 2 metros, no 1 metro, es insuficiente 1 metro, 2 metros, no me atropelle, no se me pase por encima, ponga la mano, no más, aquí, lejos. Distancia física, la mascarilla bien usada sobre la nariz, no de barba ni de cintillo, no, sobre la nariz y cuando estoy en contacto con otras personas. Si voy sola en el auto, no me sirve, incluso peor, porque la humedezco y después ya no me va a servir. Entonces hay que ponérsela cuando uno va a estar en contacto con otras personas y bien puesta. Después se la saca por la oreja, ¿ya? Y luego el lavado de manos, permanentemente, con agua, con jabón, por 20 segundos. Hay una técnica para el lavado de manos, ¿no es cierto? Así, después arriba, los pulgares y la muñeca, y luego me seco. Y también se puede usar, por supuesto, el alcohol gel. Al principio como que todo el mundo andaba con el alcohol gel y ahora como que está medio relajado el tema. Entonces no, hay que aprender a convivir con esta situación y tomar esto como un hábito. El hábito de la mascarilla, el hábito del lavado de manos, siempre alcohol gel, las toallitas con cloro, también sirven para ir tocando superficies cuando hay mucha afluencia de gente, de público. Yo lo que hago es andar con una toallita con cloro y voy tocando la superficie y las voy limpiando. El teclado de la máquina para sacar la plata, qué sé yo, ¿ya? El teclado para pagar, todo eso se puede ir limpiando con la toallita que tengo en la mano y después la desecho y busco otra. La preparo en el paquete ese que tiene tapita, se puede preparar un vaso, una taza de agua y se le echa una cucharadita del clorinda y se revuelve y se mete adentro del paquete y uno anda con esa toallita y anda limpiando. Súper buen dato. Es un tips. ¿Ah? Sí, pero buen tip. Es buen tip. Y con eso también puedo limpiar superficies en el hogar, en la casa, etc. Entonces, bueno, el transporte público es un lugar de riesgo. Y ahí no hay mucho que hacer. Ventilar. La ventilación. Aunque nos dé frío, ahora ya empieza un poco el mejor tiempo, mantener las ventanas abiertas y ventilar, ¿ya? Y ahí el virus se va con el aire. Entonces, las oficinas cerradas, ojalá ventilarlas, y yo digo que acá infraestructura fundamental, si van a usar aire acondicionado, tiene que tener filtros especiales para este tipo de partículas muy pequeñas, ¿ya? Entonces, voy a hacer el link, ¿no es cierto?, el enlace con lo que viene. Si hubiese efectivamente un buen control del virus, si bajasen los casos activos y la probabilidad de que yo me encuentre con alguien en la calle, en el supermercado, en la oficina, qué sé yo, si eso bajase, esa probabilidad, voy a poder salir con mayor seguridad. Pero ¿qué se necesita para eso? Estamos tarde.
Mira, a mí ayer, después de un conversatorio que tuvimos, una entrevista en CNN, me quedó claro que el ministro Mañalich había apostado a la inmunidad de rebaño y eso hizo de que no se hiciera nada para cortar el contagio, sino que se puso todos los recursos en el hospital, el ventilador mecánico, qué sé yo. Ahí ya estamos tarde, porque no se está controlando el contagio. ¿Y cómo se controla? Bueno, se puede bajar la carga con una cuarentena efectiva, que no ha sido efectiva por todas las situaciones sociales que tenemos y económicas, que a lo mejor Valentina puede profundizar ahí. No ha habido ayuda a tiempo para las personas para que hagan una cuarentena efectiva, que hubiese permitido bajar efectivamente el nivel de contagio. Y la trazabilidad. Y ahí entramos al punto clave, en la trazabilidad. Que recién, una semana antes de que se fuera Mañalich, recién le entregaron esa actividad a la atención primaria cuando ya era demasiado tarde. La trazabilidad buena se puede hacer con un nivel de contagio bajo, y por lo tanto yo apuesto a que si se monta bien el sistema de trazabilidad con recursos en la atención primaria, esto podría permitir retomar algunas actividades, porque al tener una buena trazabilidad, yo puedo salir con mayor seguridad porque hay menor probabilidad que me encuentre con alguien contagiado. Pero eso necesita recursos que no se han dado a la atención primaria a todos los niveles. Necesitamos al menos 9.000 trazadores a nivel país. ¿Ya? Ese es el número. Nosotros, con otras colegas, la mayoría mujeres, hemos participado en hacer un curso en línea para formar trazadores, que está en la plataforma de la Escuela de Salud Pública, de la UFRO, de la Universidad Mayor y acá en la Católica del Norte. Ese curso para trazadores es en línea, es gratis, se hace en el momento que la persona quiera. Cualquier persona con un nivel Lego más o menos, ¿no es cierto?, que sepa bien y que tenga un buen nivel de educación, un estudiante incluso puede ser. Imagínense, son 9.000 trabajos que se podrían dar, ¿ya? Y eso lo vamos a necesitar permanentemente para poder ir controlando esta epidemia. Bueno, ¿qué hace ese trazador? Habiendo un caso positivo, eso se avisa, ¿no es cierto?, en un listado, y se llama a esa persona y se buscan los contactos estrechos. Se llama a los contactos estrechos y se le da la indicación de que, mire, usted estuvo en contacto con un caso positivo, si no tiene síntomas, tiene que hacer cuarentena. Si tiene síntomas, tiene que ir, ¿no es cierto?, a aislarse. Todos los casos con síntomas debiesen aislarse. Si no tienen la condición en su casa para aislarse, se aíslan en una residencia sanitaria, que están disponibles, pero tienen un 50% de ocupación. O sea, no se están utilizando adecuadamente. Debería tener una mayor cobertura eso. Muriel, licencia médica. Déjame ahí porque por tiempo quiero abarcar Sí. todo, pero te acabas de decir cosas muy, muy importantes. Y aquí de nuevo creo que, y ojalá nos estén viendo algunos también personas vinculadas a los medios, porque creo que los medios tenemos un rol muy, muy sustancial en relación a lo que tú estás diciendo, Muriel. Porque creo que ahí también hay un déficit importante. No hemos comunicado bien esto que tú estás planteando, que es muy, muy sustancial. Pero ¿por qué te paré? Porque creo que, y aquí tengo que ir nuevamente con Valentina, porque me impresiona cómo estas instancias se configuran con lo económico. Porque evidentemente aquí se nos plantea, y tú también lo dijiste, Valentina, en algún momento, un repensar nuestra economía de frentón. O sea, yo creo que aquí es bien brutal, pero es repensarla en forma sustancial, repensar, no solamente estar preocupados de lo macro, que funcionaba muy bien, sino que de lo micro, de las cosas específicas y quizás de las familias, porque esto ha sido muy, muy importante a raíz de lo que plantea Muriel. De hecho, una de las preguntas que hay es que dicen que hemos retrocedido 10 años en inserción laboral de las mujeres, que cosa que tú también mencionaste de alguna manera, y Miriam también lo dijo. ¿Cuánto tiempo crees que nos podemos demorar en volver a integrarnos? Aquí hay un elemento también sustancial, que a mí en lo personal me preocupa, y que es aspectos culturales, que lo ha mencionado Muriel, lo ha mencionado Miriam, lo ha mencionado Valentina, probablemente desde nuestra voz y también desde Hay Mujeres
lo hemos visto, yo lo vivo a cada rato en el sentido de trabajar la perspectiva de género en lo comunicacional y en lo cultural, también en la educación. Nos falta mucho en esa, ahí yo creo que hay una brecha importante que tenemos que empezar a profundizar, lo cultural. Valentina, ¿cuánto crees tú que nos podemos demorar para volver a integrarnos? Pero también no quiero dejar de lado lo que plantea Muriel porque creo que es sustancial y tiene que ver incluso con este concepto de lo colaborativo nuevamente, o sea, todo es sistémico. ¿Cómo lo ves? Bueno, es difícil predecir, primero porque obviamente estamos en un tiempo de mucha incertidumbre, o sea, que pase en el próximo año, etcétera, no es tan claro. Yo diría que depende bastante y depende de primero que se haga, o sea, si es que la política pública no hace nada y el paquete de reactivación que hay hoy en día es más que nada como en empleos que son típicamente masculinos, infraestructura es como mucho más el tipo de ocupación en que hay más hombres que mujeres, entonces si es que no se hace nada eso va a hacer que se demore más. Y hay otra cosa que no sabemos mucho cómo va a cambiar, que es lo que mencionabas tú, Jaime, de lo cultural acá. Parte de por qué el empleo femenino está siendo tan afectado es porque sobre la mujer recaen los temas de cuidado. Es muy importante lo que tú estás diciendo, Valentina. De hecho, cuando dijiste justamente el tema de los empleos, pensaba en los empleos, por ejemplo, cara a cara, los empleos de servicio, hay un elemento cultural. Se establece la idea de que la mujer tiene que ser la cara visible, ¿por qué no puede ser un hombre? Y al revés también, ¿por qué no puede ser la mujer la que esté, por ejemplo, en directorio a propósito del trabajo que desarrollamos los embajadores de Hay Mujeres y Hay Mujeres? ¿Por qué no se puede replantear la paridad desde lo cultural? Qué buen punto, Valentina. Dale, por favor. Exacto, hay muchos temas, por ejemplo, si uno cree que las mujeres son más detallistas, que bueno, eso es como dentro de los estereotipos que hay, pero Claro. en construcción podrían dedicarse como a temas de detalles, de pintura, podría funcionar perfecto ya, pero sigo con la idea. Acá los temas culturales van a ser súper relevantes y acá hay oportunidades. Como hay mucha gente que ahora está metida en la casa, con los niños en la casa, el trabajo no remunerado se ha visto como más visible que nunca. Las personas se dieron cuenta de mucha gente, otra obviamente ya lo sabía, pero mucha gente se dio cuenta de la cantidad de trabajo que hay dentro del hogar, de la importancia de los trabajos de cuidado. Entonces esa oportunidad de lo visible que se ve ahora el trabajo no remunerado, podría ser que se valorice. Tú lo mencionaste, lo femenino está poco valorizado. Y eso es súper cierto, las carreras que se asocian a lo femenino, la ocupación que se asocia a lo femenino, que es más bien las ocupaciones de cuidado, se pagan mucho peor que otro tipo de ocupaciones que se asocian más a lo masculino, a los temas de tecnología, matemáticas, que siempre se han asociado más a masculino. Entonces, si se aprovecha un poco lo visible que está este trabajo no remunerado, para que se empiece a valorar más este tipo de trabajo de cuidados y además que empiece a existir más corresponsabilidad. Alguien lo mencionó en el chat, que de repente me aparece que los hijos son de los dos, son de padre y Claro, madre, y claro. entonces son la responsabilidad de ambos. Si es que esto nos lleva a que empiece a existir más corresponsabilidad, eso podría hacer cambios positivos en el futuro. Entonces podríamos ver que aumente la participación laboral femenina en el futuro si es que aprovechamos esta oportunidad. Las encuestas que hay hasta ahora no dan muchas buenas noticias. En la pandemia está cayendo la responsabilidad sobre todo en mujeres, pero si es que Miriam mencionó, se puede aprovechar la oportunidad en la nueva constitución, puede haber política pública, puede haber llamados a corresponsabilidad que nos vayan acercando a una sociedad donde los roles de género no sean tan marcados, que haya más corresponsabilidad en el hogar, más trato igualitario en lo público y en lo privado también.
Fíjate, Valentina, qué interesante lo que planteas, porque efectivamente yo creo que la dimensión cultural es una dimensión que en general no le damos el peso que tiene y que es muy grande. Fundamentalmente hay una historia que a mí me encanta, que dos peces jóvenes van nadando y un pez viejo se les acerca, los saluda y les pregunta cómo está el agua. Y los peces jóvenes como que lo miran nomás y siguen nadando y de repente se quedan mirando uno a otro y dicen, ¿qué es el agua? Y efectivamente la dimensión cultural tiene que ver con esa idea, con que estamos insertos en el agua, estamos insertos en la cultura, entonces no la dimensionamos y la damos por sentado que vivimos, entonces muchas veces tú te enfrentas a gente que dice, pero si ya es así, ¿para qué vamos a cambiar? Esto es así. Y ahí entra un elemento que es muy, muy importante. Y yo por eso fíjate que destaco mucho el tema de, no solamente de las mujeres, sino que también el tema de lo femenino, porque lo hemos visto incluso en movimientos feministas que niegan lo femenino en el grupo LGBTQ+. Lo hemos visto también justamente en ese mismo grupo como lo femenino se descalifica per se, las mujeres trans, desde cierto punto de vista. En el lenguaje es muy político. Entonces es importante lo que tú estás diciendo, Valentina, y que también lo planteaba Muriel y lo planteaba Miriam. Y aquí aprovecho de entrar con Miriam, porque la pregunta que te hicieron, Miriam, es bien puntual. Y fíjate que, voy a ser bien honesto, ¿eh? Me cuesta entenderla. Dice, por lo que estoy escuchando me doy cuenta de que ya se tiene el grupo de mujeres para trabajar en la nueva constitución. Aparentemente algo que planteaste tú. ¿No les parece que de ser así se trata de un proceso muy poco transparente? ¿Ya estaría configurado? Yo entiendo que no, pero no sé, Miriam. ¿Ya estaría configurado ese grupo de mujeres para trabajar en la nueva constitución? Y, y bueno, claro, es raro. No sé qué puedes decir tú al respecto. Quizá fue algo que haya dicho que se malinterpretó, porque claramente ese grupo no existe un tal grupo que esté definido, porque el proceso no está cierto. Claro. Es todo eventual, como lo dije en alguna parte de la conversación. Yo creo que este proceso es inédito por muchas razones. Y voy a llegar a la pregunta. Es inédito porque en general las constituciones en Chile no se han adoptado en regímenes democráticos y estamos en un régimen sin dudas democrático. Lo segundo, suelen ser dictadas o han sido dictadas por grupos de personas y la voluntad, el objetivo que hay en este proceso es que las personas decidan varias cosas. Lo primero, si quieren una nueva constitución o no. Claro. Y eso es una pregunta que suele no estar sobre la mesa en los procesos constituyentes. La segunda pregunta es quién quiere que piense, proponga los contenidos de una nueva constitución. Y eso nuevamente es inédito. Luego que cuando se haya redactado un texto constitucional, la ciudadanía vuelva a pronunciarse sobre si ese texto lo aprueba o lo rechaza. Entonces, esto está lleno de posibles resultados distintos, eventuales. O sea, nadie ha dicho que en octubre el resultado va a ser este. Nadie ha dicho que la convención que va a redactar la Constitución será aquella. Entonces, es inédito y por lo pronto, entonces, difícilmente podría haber un grupo que ya esté previamente definido. Y también tiene una característica que creo que lo hace excepcional, y es que en el evento de que ganara el apruebo y en el evento de que ganara la Convención Constitucional, la posibilidad de que ese órgano esté integrado por mujeres está previsto en la Constitución. O sea, la Constitución dice, la Convención Constitucional es una convención que va a estar integrada equilibradamente por hombres y por mujeres. Pero también el diseño institucional que está previsto actualmente en la Constitución, y eso también es una característica particular, porque las constituciones no suelen decir cómo se reemplazan. Las constituciones suelen decir cómo se reforman. En cambio, el diseño que se planteó a partir de noviembre del año pasado es, este proceso es democrático, institucional y representativo. Entonces, el que tenga todas estas características y que la Constitución misma permita señalar cómo se va a cambiar la Constitución, generó la posibilidad de que en uno de los órganos, que es la Convención Constitucional, no la Convención Mixta Constitucional, hay que decirlo, porque esto es parte de la formación ciudadana, que la gente suele confundir el nombre con el objetivo, la Convención Constitucional
puede estar integrada equilibradamente por hombres y por mujeres. Y en ese contexto, además, se aseguran que el proceso sea inclusivo de todos los sectores de la sociedad. Entonces van a estar representadas las mujeres en igualdad numérica, las mujeres en su diversidad. Yo creo que esto es muy importante porque uno habla de las mujeres y piensa un tipo de mujer, pero tienen que estar representadas las mujeres en su diversidad. Por eso no puede haber un grupo que ya esté predefinido. Van a estar presentes, esperemos que así sea, las mujeres indígenas, los pueblos indígenas con escaños reservados. Tienen que estar representados todos las regiones. Esto es muy importante a propósito de lo que decía Muriel. Tiene que haber una representación de las regiones. Y al mismo tiempo el diseño ha previsto que puedan haber representantes de partidos políticos y de independientes. Y esto también es novedoso porque los independientes suelen tener que pactar con los partidos para poder tener una participación, una representación. Sin embargo, aquí está prevista la posibilidad que haya listas de candidaturas independientes. Entonces, con todos estos elementos, malamente podría haber un grupo previamente definido, porque todo es único. Y yo creo que la ciudadanía quiere algo distinto, porque este es un proceso distinto. Yo creo que la ciudadanía en el mes de octubre manifestó que no quiere más de lo mismo, sino que quiere tener una oportunidad primero de conversar, discutir, ponerse de acuerdo, dejarse persuadir, pero que en esa mesa estemos sentados todos. Entonces sería el peor de los escenarios que esa mesa estuviera conformada solo por ejemplo, constitucionalistas. Sería el peor de los escenarios. Entonces yo creo que la mayoría queremos, y yo me incluyo, que ahí estén sentados todos los que representen a la sociedad en su conjunto, en su diversidad. Y es difícil lograrlo, pero yo creo que ese es uno de los desafíos puntuales. Lo que no obsta que hayan personas que están dedicadas al estudio del proceso, ¿no? Del fenómeno. Esos son espectadores. Los que estamos mirando cómo esto se desempeña, se desarrolla, somos espectadores. Los protagonistas van a ser otros, van a ser la ciudadanía. Al menos así está diseñado el proceso. Si me dejan agregar una idea, por favor. Yo creo que el desafío es que el proceso ocurra. Porque hay mucha intención de que no ocurra porque hay razones económicas y de salud que lo hacen complejo. Pero en general, las constituciones, no sé si se congeló. No, las constituciones se dictan en momentos de crisis. En el proceso constituyente que inició la presidenta Bachelet, el argumento fue: no hay razones de crisis para cambiar la Constitución. Hoy, cuando hay una situación compleja, que podríamos decir que es una crisis económica y de salud, el argumento es que no están dadas las condiciones para cambiar una Constitución. ¿Cuándo son entonces las condiciones para cambiar la Constitución? Cuando la ciudadanía eventualmente pretende hacerlo. Entonces yo creo que el principal desafío en este proceso constituyente es que ocurra y que la gente participe como en el plebiscito como si el voto fuera obligatorio, porque además el voto es voluntario y eso también es un desafío, que la gente se anime, entienda que este es un momento único, una oportunidad, y que con mucho cuidado, con todas las medidas de seguridad que se han tomado en lo que tiene que ver con la salud, las personas sean parte de este proceso. Yo creo que ahí está el desafío principalísimo de lo que viene en el mes de octubre. Mira, muchas gracias. Muchas gracias a las tres en realidad, porque ya estamos en el tiempo. No quiero dejar pasar lo que acaba de plantear Miriam respecto a las crisis, lo importante que las crisis promueven y proponen finalmente la posibilidad de cambiar y de que ese cambio pueda ser positivo. Hoy día, a raíz de lo que ha contado Valentina, Miriam, Muriel, me da la sensación de que esta crisis nos está haciendo retroceder en aspectos de género, nos está haciendo retroceder en aspectos económicos, de equidad, de igualdad, o quizás estamos viendo realidades, que también creo que puede ser una forma positiva de enfrentar esta crisis y cambiarlo. Quizás antes estábamos en una especie de ilusión respecto a la sociedad en la cual vivíamos, y hoy día en el fondo lo que está pasando es que nos dimos cuenta de los hacinamientos, de los niveles de pobreza, de la inequidad, en muchos aspectos y en muchas dimensiones. Quiero quedarme con algo que planteó, muy concretamente Miriam, pero que también lo planteó Valentina y lo plantea Muriel: diversidad.
La diversidad es sustancial para construir una nación potente. Hay diversidad en lo femenino y hay diversidad en lo masculino. Hay diversidad cultural, hay diversidad en los pueblos. Miriam hablaba de los pueblos originarios. Los pueblos originarios también son diversos, no es lo mismo un aymara que un mapuche. Ténganlo presente, por favor. Entonces, esa diversidad respetémosla. Como muy bien decía Muriel, las dinámicas culturales de cada región. Es importante establecernos desde ahí. Cómo funcionan las dinámicas económicas en cada región también es importante. Y cuando pensemos una dimensión de una nueva constitución y de una nueva normalidad, en definitiva, que sea obviamente positiva para todos. Para todos, para todos. El que tiene más también va a salir beneficiado y el que tiene menos. Es para todos. Valentina, Miriam, Muriel, de verdad un placer haber podido estar en esta dinámica, escucharla. Nada, yo estoy encantado. Espero que también la gente lo haya disfrutado como lo disfruté yo, que hayan aprendido en este escuchatorio, que les haya quedado claro todo. Así que muchas, muchas gracias a las tres. De parte de Nuestra Voz, una iniciativa, como al principio les decía, en la que participan muchísimas organizaciones y hay mujeres también, es partícipe de Nuestra Voz. Y de parte de Fundación Hay Mujeres le queremos dar las gracias por este magnífico escuchatorio, un webinar sin duda muy interesante que va a quedar alojado luego en el sitio de YouTube de Nuestra Voz, así que ahí ya lo pueden ir a ver con tranquilidad las personas que no tuvieron la oportunidad de verlo completo, si lo quieren volver a repetir. Muchas gracias Jaime, embajadora de mujeres, muchas gracias a nuestras tres expertas, y muchas gracias a todas las personas que participaron el día de hoy. Quedaron muchísimas preguntas ahí en el aire sin contestar, esperamos poder realizar otro webinar muy pronto. Muchas gracias a todos y muchas gracias. Hasta luego.